Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Ya tenía mucho que no nos veíamos en este grupo privado de NUCAP, en donde pues hay un grupo pues selecto de aquellas personas que quieren continuar su capacitación y su especialización en temas de alimentación, de nutrición y en el abordaje que nosotros damos con nuestros pacientes a nivel de consultoría, ya sea privada o pública. Y en esta ocasión me da mucho gusto compartir con ustedes un tema que me apasiona, que es el de la comida y las emociones. Entonces, es una situación que vamos a ver nosotros muy recurrente en nuestra consulta particular, a la cual pues me gustaría compartir la manera en la que pues mi experiencia profesional me ha permitido conocer este tema tan importante que se aborda y se presenta en la consulta y cómo abordarlo, particularmente desde mi experiencia profesional y también personal, porque pues como les voy a compartir en este momento, durante esta sesión, durante esta masterclass, pues el comer emocional pues es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces me da mucho gusto tenerlos aquí. Algunos se van a ir reuniendo seguramente poco a poco y si no, pues afortunadamente tenemos la fortuna de que en el grupo se puede quedar esta grabación, pero sí les pido que la vean hasta el final porque tenemos una sorpresa muy importante para darles que está relacionada sobre cómo obtener más herramientas para que ustedes puedan trabajar desde esta perspectiva de la comprensión del hambre emocional en sus consultas particulares, pero también pues en el tema de nuestra vivencia también muy experiencial, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar, lo que se van incorporando, vamos avanzando y pues bueno, el tema que vamos a ver en esta sesión lo he denominado cuando las emociones dominan nuestra manera de comer. Me presento, yo soy Gisela Mena, soy nutrióloga, soy coach en cambio de hábitos, soy directora y cofundadora de NUCAP, Nutriólogos en Capacitación, y soy también emprendedora de negocios de economía colaborativa enfocados en estilos de vida saludables. Entonces hoy voy a trabajar con ustedes este tema de la comida y las emociones. Pues vamos a avanzar. Antes de abordarlo concretamente y de manera directa, me gustaría que conociéramos o hiciéramos referencia hacia los factores que condicionan el compromiso del paciente en el mantenimiento de la conducta que nosotros deseamos, ¿no? O que ellos desean. Para esto, pues hay que hablar del tema de la adherencia, y la adherencia es la capacidad que puede tener una persona para mantener o llevar a cabo y mantener ciertas acciones en el tema de la salud hacia su propio cuidado. En un estudio realizado por este Instituto de Coaching Nutricional en Barcelona, España, se identificaron las diferentes situaciones que pueden mermar el tema de la adherencia al tratamiento de cualquier índole, pues no solamente nutricional por parte de los pacientes. Y se encontraron estas razones, la falta de objetivos realistas por parte del paciente y obviamente el poco encauce del profesional de la salud para poder aterrizar los objetivos de una manera mucho más concreta, medible y alcanzable por parte de los pacientes también. El terapeuta, la falta de al acompañamiento adecuado, correcto y esta relación de colaboración que se puede hacer entre paciente y profesional de la salud. La deficiencia o la escasa sensación de autoeficacia que el paciente puede sentir al tener que llevar un tratamiento médico, un tratamiento farmacológico, nutricional, la falta de sentirse capaz de llevarlo a cabo o de sentirse capaz de tener el suficiente cuidado con respecto a su propia enfermedad. La motivación también es un aspecto muy importante. Hay pacientes o personas que muchas veces también iniciamos muy bien, por ejemplo, y muy motivados una dieta, un plan de alimentación y al cierto tiempo de semanas o inclusive ya días,
nosotros como que baja esa gran emoción con la que empezamos y dejamos de llevar ese plan de alimentación, el plan de ejercicio, el cuidado. Y bueno, este tema de la motivación es algo muy importante que echa mano un poco del tema de la fuerza de voluntad. Pero bueno, de la mano, y hay que trabajar ambos aspectos, tanto la motivación como la fuerza de voluntad. El estado mental también es un aspecto fundamental y es el que yo voy a tratar en esta ocasión, el estado mental y el nivel de estrés, para adherirse a un plan de cuidado de la salud. Es importante que nosotros trabajemos nuestra mente, que lo abordemos con una mentalidad muy adecuada para que podamos adherirnos pues, a todas las instrucciones que el profesional de la salud nos proporciona. También el tema de los fracasos previos. Si hay pacientes que han venido de manera recurrente haciendo un plan de alimentación, por ejemplo, o intervenciones médicas, farmacológicas, con cambios tan frecuentes porque no ha habido avances, también eso es considerado por el paciente como un fracaso. Y esto puede interferir en que haya una adherencia al tratamiento porque se empieza a mezclar la falta de motivación, la falta de eficacia y el paciente ya no se siente con toda esa confianza para llevar a cabo las pautas de alimentación o las recomendaciones médicas porque no sabe si realmente va a tener el efecto porque ha fracasado en muchas otras ocasiones. El ambiente, muchas veces el ambiente que está alrededor de nosotros, tanto el ambiente físico como el ambiente social, el entorno, puede también influir en que nosotros tengamos una buena adherencia o no. Puede haber un entorno un poco saboteador que limite que una persona se adhiera adecuadamente a su plan de alimentación o a las indicaciones que el médico o el personal de salud pues brinda. La gestión del tiempo es uno de los factores súper importantes. Muchas personas tenemos, me incluyo, y seguramente muchos de ustedes cuando escuchen la plática o los que están escuchando, que ya vi que hay alguien que se vayan sumando, pues el tema de la organización, de la planificación también puede influir mucho en que pues no podamos gestionar todas esas acciones, esas actividades que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder gestionar todas estas acciones que tenemos que llevar para tener una adherencia a un programa. La participación también del paciente es importantísima porque a veces nuestros pacientes nos responsabilizan y nos dejan como todo el trabajo a nosotros mismos, o sea, el paciente cree que de nosotros va a depender que ellos cambien. Y es muy importante en el tema de cambio de hábitos, hacerle ver al paciente que muchas de las acciones van a depender de él, que de un 100% del trabajo colaborativo que nosotros hacemos, el 80% le corresponde a él, el 20% es a la guía, el acompañamiento, las recomendaciones que nosotros hacemos, pero el paciente tiene un papel súper importante para que haya una buena adherencia al tratamiento. Entonces, estos son algunos de los factores que van a condicionar el compromiso del paciente al mantenimiento de la conducta. Y en el tema de la alimentación, miren, les pongo en esta laminilla una herramienta súper poderosa que yo ocupo en la consulta nutricional. Ya más adelante, o busquen, me parece que en algún momento, hace algunos meses, les di un webinar sobre esta rueda de la alimentación. Si no, con todo gusto, armamos otra masterclass en donde les explico cómo usar esta herramienta de coaching nutricional. En esta herramienta es bien importante que nosotros la conozcamos y que la apliquemos en nuestra consulta nutricional para que identifiquemos exactamente a nivel de nuestra consulta nutricional cuáles son las situaciones que están interfiriendo con la adherencia a un plan de alimentación o a los cambios en estilo de vida que nuestro paciente tiene que realizar para mejorar su salud nutricional y su salud en general, su estilo de vida en general. En el tema de la alimentación, estas son las causas que nosotros vamos a ver. Vamos a ver que la falta de planificación, el entorno, la falta de confianza en sí mismo, la imagen personal, el comer entre horas, la motivación por el objetivo,
la comida emocional, las raciones, el ejercicio físico y la pauta nutricional son aspectos que van a estar limitando que nuestro paciente tenga una buena adherencia a su programa. A veces pensamos que solamente es darle el plan de alimentación y que el paciente con todas sus herramientas individuales se haga bolas y que lo resuelva. Y no es así. Nosotros, como profesionales de la nutrición, es importante que hagamos injerencia y participemos con el paciente activamente en cada una de estas situaciones. Algunos pacientes van a tener más el peso en la planificación, otros van a tener más el peso en la confianza por los fracasos previos que comentaba, por ejemplo, hace un rato, el tema del ejercicio físico. O sea, aquí hay que ver en qué áreas el paciente está percibiendo él mismo, porque no lo hacemos nosotros aplicamos la herramienta, pero el paciente identifica y hace una evaluación interna sobre cómo se encuentra y cómo se siente en cada una de estas áreas. Y a partir de esa evaluación propia del paciente, nosotros podemos empezar a trabajar. Dentro de mi experiencia profesional y seguramente muchos de ustedes que han dado consulta o están en estos temas de cambiar su alimentación, se habrán dado cuenta que el tema de la comida emocional es un aspecto súper importante que muchas veces limita la adherencia al plan de alimentación y el avance hacia los objetivos que hemos planteado en consulta con nuestros pacientes. Por eso, para mí resulta muy importante platicarles sobre, desde mi experiencia personal y desde mi conocimiento desde la psicología de la alimentación, cómo podemos abordar este tema de la comida emocional en caso de que sus pacientes hayan puntuado muy elevado en estas áreas. Si ustedes no han aplicado esta rueda de la alimentación, bueno, los invito a conocerlas. Tengo un manualito que les puede funcionar. Mándenme un mensajito. Al final les digo el contacto donde me pueden ubicar. Yo les puedo compartir un manual de trabajo para que apliquen la rueda de la alimentación. Y también, pues, les recuerdo que tenemos como esas capacitaciones para que ustedes puedan aplicar estas herramientas puntuales en su consulta. Me voy a centrar en el tema de la comida emocional porque es un tema recurrente en la consulta. Muchos pacientes llegan a consulta enojados, frustrados, tristes, a veces hasta con miedo porque piensan que nosotros vamos a regañar porque no pudieron llevar su pauta nutricional, porque sintieron mucha hambre, sintieron mucha ansiedad, por ejemplo, o el mismo sentimiento de culpa que los va a permear por haber comido algo que no estaba planificado. Y eso hace y limita la confianza. Entonces, aquí lo importante de identificar de estas áreas es que como que se van entrelazando. Si el paciente se siente fracasado, tiene miedo, está enojado, está frustrado, se exige demasiado, lo que va a pasar es que va a empezar a permear en otras áreas, por ejemplo, en la imagen personal. En el comer entre horas, o sea, la comida emocional va a llevar a que el paciente a lo mejor no siga su pauta nutricional y esté comiendo entre horas. Por eso es muy importante que abordemos cada uno de estos aspectos y en esta sesión voy a enfocarme al tema de la comida emocional porque a partir de esa se van a ver afectadas muchas otras áreas. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es identificar las emociones. Es bien importante que las conozcamos de manera correcta, ¿no? Porque es muy común que nosotros digamos, es que me siento triste, pero ¿qué es estar triste? Me siento con miedo, pero ¿qué es estar miedo? ¿Qué es tener miedo? ¿Cómo lo manifiesto físicamente, por ejemplo? ¿Cómo lo siento? ¿Cómo me comporto? El estrés, la ansiedad, que están muy relacionadas con estas emociones del miedo y la culpa a la hora de comer. Es muy importante que identifiquemos las emociones. Las emociones son muy importantes. Muchas veces, por mucho tiempo, y lo voy a mencionar reiteradamente en esta masterclass, mi abordaje nutricional por la falta de conocimiento que había de este tema sobre el tratamiento nutricional, pues nos hemos,
he transitado por muchas variaciones en el tratamiento, ¿no? A veces las emociones, muchas veces culturalmente nos enseñan que las tenemos que reprimir, pero las emociones son muy importantes. Una vez que nosotros caemos en una represión de la emoción que estamos sintiendo, hacemos que esta emoción se exprese en su máxima intensidad y cuando se expresan en su máxima intensidad, pues suelen ser muy dolorosas y pueden ser disfuncionales. ¿A qué me refiero con muy dolorosas y disfuncionales? Porque una emoción en su máxima expresión quiere decir que la hemos estado conteniendo tanto que llega un momento que así como ella explota y entonces nos causamos daño a nosotros mismos con un diálogo interno muy saboteador y devastador, pero también podemos causar daño a los que están a nuestro alrededor. Y esto ocasiona entonces que tengamos emociones muy disfuncionales y que realmente nosotros nos sintamos inadecuados ante un grupo o ante la sociedad. Estas emociones, si nosotros no las gestionamos, ojo, gestionar no es lo mismo que controlar. No tenemos que controlarlas, las emociones ahí van a fluir y van a presentarse, son parte de nuestra naturaleza humana, pero sí podemos empezar a gestionarlas. Si no las gestionamos de manera adecuada, van a interferir con la capacidad que nosotros tenemos para pensar con claridad y tomar las mejores decisiones en torno a nuestro propio cuidado. En este tema, a elegir los momentos, los alimentos y las situaciones en las que nosotros comemos. Impiden resolver problemas. Si nosotros no conocemos, identificamos lo que estamos sintiendo de manera adecuada y identificamos también por qué lo estamos sintiendo, nos vamos a enfrascar y nos vamos a quedar ahí atorados y no vamos a poder avanzar. Por eso no vamos a poder resolver las situaciones que nos están ocasionando estos malestares. Y también nos van a impedir actuar de manera eficaz y lograr satisfacción, porque una emoción mal regulada lo que va a hacer es que nos va a hacer que tomemos decisiones incorrectas. Y esto es como una cascada, como una bolita de nieve que se va a ir acumulando porque tomo decisiones incorrectas, me siento mal, sigo con la incapacidad para pensar con claridad, para tomar decisiones de manera objetiva y sigo tomando lecciones alimentarias de manera incorrecta o de cualquier otra índole. Puede estar relacionada con el tema de discutir con las personas, con mi entorno social, en el peor de los casos, caer en temas de abuso de sustancias nocivas para el cuerpo. Entonces, muy importante identificarlas de manera correcta para que podamos trabajar. Y bueno, para que nosotros las podamos identificar, les quiero presentar un videito que me gusta mucho, es muy didáctico, para que las empecemos a identificar. A lo mejor a ustedes como profesionales les puede parecer así como de mucho, como para niños, pero a mí me gusta mucho presentárselos cuando doy estos temas, porque nos aterriza un poco de manera muy lúdica en el tema de las emociones. Entonces les voy a compartir un videito, nada más déjenme regresarme aquí, porque a la hora de compartir mi pantalla no le puse que la quería compartir con el sonido. Y me va a dar mucha pena que no lo escuchen bien. Entonces, vamos a verla y se las quiero presentar. Este es un cuento muy común, a lo mejor algunos ya lo conocen, sobre las emociones. Es el monstruo de los colores. Vamos a ver. Déjenme, les pongo la presentación. Y vamos a verlo y a escucharlo. Y voy a cerrar mi micrófono. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mona y hoy les voy a contar un cuento padrísimo. ¿Quieren que se los cuente? ¡Sí! ¡El monstruo de colores! Miren,
Este es un monstruo de colores y hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Te has confundido otra vez? Ay, ¿cuándo aprenderás? ¡Uy! ¿Qué enredo te has hecho con las emociones? ¡Uy! Así revueltas no funcionan. ¡Ay! 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 ¡Uy! Tendrás que ponerlas cada una en su bote. Si quieres, te puedo ayudar. La alegría es contagiosa, brilla como el sol y parpadea como las estrellas. La alegría es de color amarillo. Cuando estás alegre, ríes. ¡Saltas! ¡Yay! ¡Yay! ¡Bailas! Y juegas. ¿Tú qué haces cuando estás feliz? La tristeza siempre está extrañando algo. Es suave como el mar y dulce como los días de lluvia. La tristeza es de color azul. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no quieres hacer nada. Pobrecito monstruo, está triste. ¿Tú qué haces cuando estás triste? El enojo arde como el rojo vivo y es feroz como el fuego y es difícil de apagar. ¡Uy! ¡Qué enojado está el monstruo! El enojo es de color rojo. Cuando estás enojado, sientes una injusticia y descargas tu enojo con otros. ¡Calma! ¡Calma! Respira. Toma tu tiempo y después hablamos. ¿Tú qué haces cuando estás enojado? El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. El miedo es de color morado. Cuando tienes miedo, te sientes pequeño y sientes que no vas a poder hacer nada. Uy, pero no pasa nada. Somos valientes. Sí. Uy, ¿tú qué haces cuando tienes miedo? Uy. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. La calma es de color verde. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente y te sientes tranquilo y en paz. ¿Tú qué haces cuando sientes calma? Todas estas son tus emociones y ordenadas funcionan mejor y cada una tiene su color. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, enojo. Morado, miedo. Verde, calma. ¡Ah! Pero, ¿se puede saber qué te pasa ahora, monstruo? ¡Uy! Parece que el monstruo se ha enamorado. ¿Tú qué haces cuando sientes amor? ¡Uy! Fin. ¿Les gustó el cuento?
Perfecto, muy bien. Pues espero les haya gustado este video y les haya abierto un poco bueno, el panorama, estas emociones básicas que nosotros sentimos, ¿no? Me gustaba mucho cuando preguntaba al final, ¿tú qué haces cuando estás enojado? ¿Tú qué haces cuando estás triste? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué haces cuando estás alegre? ¿Qué haces cuando tienes amor? Con respecto a esto, vinculémoslo con el tema que nos atañe, que es el comer emocional. Ajá. Pero es necesario que identifiquemos todas esas emociones. A veces no las podemos identificar de manera correcta, ajá, y no sabemos ni siquiera cómo nos estamos sintiendo. Entonces vamos a seguir avanzando. Hay que distinguir algo súper importante, como les comentaba, a veces no sabemos ni qué estamos pensando ni qué estamos sintiendo. Entonces, es muy importante distinguir entre pensamientos automáticos y las emociones. Ajá. Cuando yo le pregunto a veces a mi paciente, ¿qué sientes? Me contesta con, es que pienso que. Ajá. Ahí no me está diciendo lo que siente, me está diciendo lo que está pensando. Los sentimientos son aquellos sensaciones que nosotros experimentamos emocionalmente, como la tristeza, como la ira, como la angustia, como el miedo, como el enojo, por ejemplo. Los pensamientos van a ser ideas que nosotros tenemos, que podemos pensar en palabras, podemos pensar en figuras o en imágenes, no necesariamente se tienen que expresar verbalmente. Muchas veces los pensamientos, y es que la mayoría de las veces los pensamientos lo que van a hacer es generar nuestras emociones. Nos viene un pensamiento a la mente por algo que observamos, por algo que recordamos, por imágenes que tenemos presentes y automáticamente van a aflorar esos sentimientos. Y esos sentimientos, si son sentimientos que nos causan malestar, aunque no nos causen malestar, muchas veces también comemos por amor, comemos por alegría, nos sentimos bien y lo asociamos también a este acto de la comida. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar esos pensamientos y saber que esos pensamientos nos están generando estas emociones, viene aquí el tema de hacer una reestructuración cognitiva con respecto a ese pensamiento, es decir, cuestionar ese pensamiento, ver su validez, para que entonces la emoción empiece a fluir de manera más adaptativa, no quitarla. Recuerden que las emociones son parte de nuestra naturaleza, pues no las vamos a limitar, pero las vamos a gestionar de mejor manera para que nosotros podamos tener unas conductas más adaptativas y acorde en el tema de nuestra alimentación, más emparejadas con los objetivos que nosotros queremos alcanzar. Fíjense muy bien, las emociones se van a generar como respuesta a un estímulo. Puede ser un estímulo interno, como les decía, un pensamiento, puede ser una imagen que vino a mi mente, un recuerdo o algo externo. Ver a alguien, por ejemplo, sufrir, a un animalito maltratado, por ejemplo, a mí me afecta mucho ver, por ejemplo, a los inmigrantes con niños en la calle, alguna situación, guerra, por ejemplo, ahorita con la guerra en Ucrania, que si somos como muy empáticos, nos puede generar esa alteración de nuestras emociones. Pero es muy importante identificarlas. Nuestro cuerpo nos va a mandar esas señales que estamos sintiendo. A veces nos cuesta trabajo decir estoy triste, estoy enojado, pero sí físicamente las podemos sentir en nuestro cuerpo. Una vez que aprendemos a interiorizar la emoción, a ser más interoceptivos y sentir lo que estamos viviendo y sintiendo, pues vamos a poder nosotros a gestionar esa emoción, comprenderla, identificarla y trabajarla. Entonces, no solamente se va a presentar por parte de manera interna el factor que las estimule, sino también pueden ser factores externos, el clima, ¿no? Ay, es un día lluvioso, un día soleado, también eso puede alterar lo que se llama estados de ánimo. Y las emociones muchas veces van a aparecer como un mecanismo de supervivencia. Por eso están las emociones, por eso no debemos reprimirlas, porque las emociones nos van a permitir actuar. Pero si nosotros las identificamos de manera adecuada, vamos a poder actuar de manera correcta, de manera más adaptativa.
Entonces, por eso es muy importante no reprimirlas porque nos van a permitir sobrevivir. No las debemos reprimir. En lugar de reprimir las emociones, hay que aprender a regularlas. Tampoco hay que ocultarlas, ya que estas emociones pueden surgir con mayor fuerza más tarde. Es como les decía hace un momento, es como la olla express. Si nosotros las reprimimos y las ocultamos y no expresamos lo que sentimos, llega un momento en el que explotamos y entonces hacemos mucho más daño a nosotros mismos y a los demás. Entonces hay que aprender a regularlas, muy importante. Para ello, para aprender a regularlas, pues es muy importante identificar en qué situaciones aparecen y conocer el antídoto que las va a neutralizar. Neutralizar es calmarlas, a eso me refiero en este momento. Neutralizar una emoción quiere decir calmar esa emoción para que nosotros podamos pensar con más claridad y tomar decisiones y elecciones más correctas en pro de nuestro cuidado. Entonces, es muy importante identificarlas, ¿no? Y ver qué situaciones las están generando. Y aquí es donde ya vamos a empezar entonces a hablar del comer emocional. Déjenme ver cómo vamos, ya veo que están aquí incorporando a la sesión en vivo. Cualquier duda que tengan, pues aquí la pueden expresar. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el comer emocional, también conocido como hambre emocional. Ajá. ¿Qué es el comer emocional? Bueno, el comer emocional son esas ganas que nosotros vamos a tener de comer y que se puede presentar gracias a uno o a varios diversos estados emocionales. Al enojo, a la tristeza, a la culpa, a la exigencia, las emociones que nos generan las exigencias, por ejemplo, y una vez que nosotros podemos ver que ese hambre emocional se presenta por diversos estados emocionales y entendemos que las emociones, como son parte de naturaleza, pues van a estar relacionadas y van a estar presentes. Usualmente el comer emocional o el hambre emocional se le puede identificar por las siguientes frases. Es que me da ansiedad por comer. Es que como cuando me siento o cuando estoy preocupado, ansioso, con mucho trabajo. Tengo antojo de, también es una frase que nos va a dar cuenta en nuestra consulta de que se está presentando el comer emocional. Es que no pude llevar el plan porque me dio antojo. Ajá, es que me dio ansias por comer. O también cuando el paciente refiere que le gusta mucho comer. Comer puede generar también mucho placer emocional. Y ese mucho comer también puede estarse utilizando para gestionar o tratar de gestionar una emoción. Todas estas frases nos hablan de que el paciente o está teniendo una emoción que no está, está aprendiendo a manejar o la está gestionando a través de la comida. Y aquí es bien importante que trabajemos con esta gestión de la emoción a través de la comida porque no la vamos a limitar, es parte de nuestra naturaleza, pero sí es importante que entendamos que el paciente debe de aprender y nosotros también como personas debemos de aprender a entender y comprender qué nos está pasando y por qué estamos ocupando el alimento como un bálsamo o como un refugio emocional. Y aquí les hago esta pregunta. ¿Es frecuente en tu consulta que tus pacientes te refieran al comer emocional en algunas vertientes que acabamos de ver? Entonces, me gustaría mucho que si pueden comentar en el chat del grupo, aquí en privado, en el Facebook, pues me lo hagan saber. Si no, bueno, después hacen ustedes un comentario. También me gustaría que tú te preguntaras si tú pasas por el comer emocional. Si nosotros, como profesionales de la salud y de la nutrición, y también como cualquier persona, identificamos esto, vamos a poder acompañar a otras personas en su proceso de gestionar mucho mejor las emociones. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar.
Y sí, pues seguramente algunos de ustedes habrán contestado que es muy frecuente en la consulta que nuestros pacientes refieran o que sus pacientes refieran el comer emocional. Y les hago también esta pregunta que me gustaría que también pudieran contestar en el chat. ¿Te sientes preparado o preparada para atender el hambre emocional en tu consulta nutricional? ¿Cómo reaccionas cuando un paciente te muestra que tiene hambre emocional? Y aquí, bueno, va a haber muchos escenarios. Yo he pasado por muchos escenarios desde que entré en contacto con el tema de las emociones, ya tienen muchos años. Y su relación con la alimentación. Y he pasado por muchos aspectos que he hecho en consulta que algunos fueron adecuados, algunos no fueron adecuados, pero el estarnos preparando y conociendo más sobre el tema de nuestra conducta alimentaria, pues nos hace exactamente saber más sobre el tema y abordar de mejor manera esta situación en nuestras consultas. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y seguramente estás y te llamó la atención asistir a esta masterclass porque te llamó la atención el tema y porque quieres saber más y saber también cómo lo podemos abordar en nuestras consultas de una manera más adecuada en beneficio de nuestros pacientes. Y si no, también importante para que tú lo trabajes en tu propia persona. Fíjese muy bien. ¿Qué puede pasar en nuestras consultas cuando se presenta el hambre emocional en nuestros pacientes? Puede ser que cuando el paciente me refiera o nos refiere en la consulta que se está presentando estas ganas de comer porque tengo ansiedad, porque tengo antojo, porque no pude controlarme y me acabé el bote de helado, puede pasar que nosotros lo ignoremos. Que digamos, ah, sí, está bien, mira, bueno, cuando te dé hambre, mejor pon o ten a la mano unos pepinos, ¿no? Los pepinos no le van a calmar el hambre emocional. Los pepinos no le van a calmar el hambre emocional. El hambre emocional va a buscar o un alimento de referencia que nos va a dejar tranquilos, o va a buscar un alimento que genere un placer, que genere que ayude a la producción de neurotransmisores que nos van a generar tranquilidad o que nos van a generar placer. Si nosotros limitamos, cuando nosotros en lugar de decirle, a ver, cómetelo, disfrútalo, ajá, o escucha tu hambre, ver por qué se está presentando, no ayudamos, no la ignoramos y hacemos que nuestro paciente la ignore, pues eso va a ser mucho mejor. Porque cuando nosotros la ignoramos y decimos, en lugar de comerte el pan, cómete unos pepinos con chile y limón, seguimos ahí porque no se va a satisfacer ese placer. Fíjense, les voy a platicar, tengo una paciente que tiene una asociación muy directa, una asociación emocional muy directa con el pan. Y escarbando un poco en su historia, en sus vivencias, con este gusto por el pan, nace o descubrimos que cuando estaba ella pequeña, pues una forma de su padre relacionarse con ella y con su familia era directamente con el pan. Cuando el papá llegaba o antes de llegar a casa hablaba y decía qué pan quiere y les llevaba un pan. Entonces ella creció aprendiendo que una forma de expresar el amor y la presencia de su papá hacia sus hijos era a través del pan. Cuando su papá fallece, pues ella identifica que se incrementa esta necesidad por el pan. A ver si me voy dando a explicar y ustedes van cachando por dónde va la situación. ¿Por qué demonios nosotros en una consulta le vamos a suprimir a un paciente que consuma un alimento cuando ese alimento le está generando una paz? Obviamente vamos a enseñarlo a moderar ese consumo. Lo mismo pasó con mi paciente. ¿Por qué vamos a estar limitando un alimento que te genera un recuerdo súper interesante y muy emotivo, muy interno, emocionalmente hablando, con la relación con tu papá? Porque cuando yo limito el pan, cuando digo, no te vas a comer el pan, automáticamente, ¿qué creen que estuviera yo haciendo? Pues le estoy pidiendo que se aleje de su papá, que se olvide de su papá. Y obviamente eso genera como una tensión
Ajá, yo quiero jalar que se aleje y ella quiere regresar. O sea, no, ¿cómo vamos a separar ese vínculo? En el momento que yo le digo a mi paciente esto y lo analizamos, su relación con el pan mejora. Uh-huh. Y ahora sabe por qué se lo está comiendo. Y no hay una lucha constante, porque esa lucha no era con el pan, esa lucha era con el recuerdo de su papá. Y al momento que nosotros le queremos quitar un recuerdo, en este caso, en el ejemplo de mi paciente, ustedes tendrán que indagar con sus pacientes qué está pasando, pues resulta que le estamos quitando algo de lo que ellos están afianzando, porque es una situación muy emotiva, un recuerdo muy placentero. Ajá. O también podemos tener la otra contraparte, ¿no? La situación de usar el alimento como un bálsamo exactamente emocional para cubrir alguna necesidad no cubierta. También eso también puede pasar. Entonces, es importante que no lo ignoremos y que no promovamos que nuestros pacientes ignoren ese comer emocional, porque les está dando señales, les está mandando mensajes de algo que necesitan. Es muy importante entonces indagar y reflexionar sobre esas estrategias de gestión emocional que nosotros hacemos. No reprimirlas, sino buscar por qué se están presentando. A veces caemos en el falso permiso de comer emocional. Ajá, también es muy importante. Si tú te portas bien y llevas el plan de alimentación de lunes a viernes, les digo que yo lo hice y muchas veces, y algunos de ustedes fueron mis estudiantes en las universidades, también les di esta recomendación. Si su paciente se porta bien de lunes a viernes, el fin de semana les damos un permiso de comer emocional. Y entonces vas a comer lo que tú quieras, lo que te guste. Cuando lo mejor es empezar a indagar, como les decía, y reflexionar por qué me estoy reprimiendo. Llega el momento del fin de semana en donde se da ese permiso de comer emocional. ¿Y qué pasa? Que el paciente se desborda por esa represión que tuvimos toda la semana de no voy a comer hasta el sábado, no voy a comer hasta el sábado. Llega el sábado y se desborda y obviamente puede comer más de lo que realmente necesitaba comer para sentirse satisfecho, generando una sensación de culpa, una sensación de enojo y de frustración. Uh-huh. Y también, si nuestro paciente presenta el comer emocional, podemos caer en el error de etiquetar como falta de apego o adherencia al tratamiento. Eso es lo peor que creo que podemos hacer, o esos de los errores que podemos cometer. Decir que un paciente no tiene disciplina, que no tiene voluntad, que tiene falta de constancia y que por eso aumentó de peso. Y eso cataloga o etiqueta a nuestro paciente y merma lo que veíamos al inicio de la plática, el sentimiento de eficacia que puede tener para continuar con el plan, porque entonces dice, pues soy indisciplinado, no puedo controlarme, no voy a poder llevar el plan de alimentación. Y si trabajamos con el tema a través de regular el hambre emocional, a través del control y la provisión, con la fuerza de voluntad, pues ya perdimos, ¿no? Porque, recuerden, la restricción genera adicción. Entre más yo me prohíbo algo, más se me va a antojar. Entonces, es otro error que podemos haber cometido en consulta, el prohibir alimentos, no tenerlos. Uh-huh. Y esta relación dualista con el hambre física y el hambre emocional, invalidando el hambre emocional, porque solamente permitimos comer cuando tienes hambre, no cuando hay hambre emocional, y la invalidamos. Y el hambre emocional es parte de nuestra naturaleza. Y por último, caer en hacer una patologización del hambre emocional, pensar que el hambre emocional es una enfermedad y no es así. El hambre emocional nos pertenece y va a estar con nosotros toda la vida. Pero es muy importante que ayudemos a nuestros pacientes a conocerlo e identificarlo. Entonces es necesario que cambiemos nuestro paradigma, comprender que el hambre emocional o el comer emocional es parte de nuestra naturaleza humana y que comprenderla nos puede abrir la puerta al éxito en el tratamiento a través de acompañar a nuestros pacientes a comprender, a sanar y a transformar la relación con la comida. ¿Sí? Entonces, es muy importante
que trabajemos con ella de una manera más adecuada sin generar estas situaciones que vamos a ver. Cuando nosotros prohibimos o no manejamos el comer emocional de manera adecuada, ¿qué podemos generar en nosotros mismos y en nuestros pacientes? Pues generar culpa y vergüenza, promover la restricción, favorecer el atracón. Recordemos que cuando hay una restricción de alimentos, viene un atracón. Favorecer conductas alimentarias de riesgo y trastornos de la conducta alimentaria. No identificar el problema de raíz, lo que ocasiona enojo, frustración y desesperanza, y caer otra vez en el comer emocional. Y retraumatizar a la persona. Retraumatizar con estos sentimientos de baja confianza, de ineficacia, ¿sí? Y de desesperanza, saber que a lo mejor él creer o ella creer que nunca va a poder llevar un plan de alimentación, ¿no? El hambre emocional, entonces, es parte de nuestra naturaleza humana y no es una enfermedad. No tenemos que patologizar el hambre emocional, no es una enfermedad. El hambre emocional es parte del proceso de la alimentación. La alimentación es un proceso biológico, psicológico y social. El hambre emocional también nos habla del estado de nutrición y de salud física y mental de nuestro paciente. Si hay deficiencias nutricionales, vamos a estar de mal humor, irritables. Entonces, no nada más es el estrés que hay a nuestro alrededor, sino también las deficiencias nutricionales, por ejemplo, las dietas restrictivas, pueden ocasionar que se detonen esa hambre emocional. También nos da información el hambre emocional sobre el contexto. Si estamos en un contexto agresivo para nosotros, en un contexto que no es favorecedor, nos va a llevar a generar esta hambre emocional como un mecanismo de seguridad. Nuestra propia historia de vida, cómo son nuestras relaciones y las creencias que nuestros pacientes tienen y nosotros tenemos sobre nuestra forma de vivir o de nuestras experiencias, de eso nos va a hablar todo el hambre emocional. Si la ponemos como una enfermedad, entonces va a causar trauma y puede desconectar a la persona de su cuerpo y de sus emociones, haciendo aún más grande la brecha entre el cuerpo y la mente. Y lo que tenemos que buscar es que haya una comunicación adecuada, una dualidad correcta, una comunión entre el cuerpo y la mente. Y no generar una enfermedad o pensar que el hambre emocional es una enfermedad y vamos a estar traumatizados toda la vida porque, pues, les digo, va a estar presente siempre. Y también el hambre emocional confirma y reafirma discursos opresivos que nosotros hemos vivido, ¿no? Represión, castigo, por ejemplo, limitación, y eso lo vamos a ver reflejados a través del hambre emocional. Pero ¿por qué se presenta el comer emocional? Pues el comer emocional, como les decía, primero, es parte de nuestra naturaleza. Lo vamos a vivir toda la vida. No lo podemos quitar. No lo podemos limitar o reprimir, pero sí lo podemos gestionar. Se va a presentar por la restricción. Recordemos, este enfoque de dieta que hemos estado manejando por muchos años en los escenarios de la nutrición, el limitar, el restringir, el bajar calorías, el quitar alimentos, pues va a generar que nosotros tengamos ese comer emocional. Y el trauma también. Nuestras experiencias de vida pueden asociarnos al comer emocional como un mecanismo de apaciguar el malestar que en algún momento de nuestra vida se presenta. Y con respecto a esto, me gusta mucho hablarles sobre la pirámide de las necesidades humanas de Abraham Maslow, porque podemos entender mucho mejor el comer emocional. Fíjense muy bien, aquí pasa algo muy interesante que quiero comentarles sobre el comer emocional. Déjenme ver, estoy aquí un poquito viendo cómo vamos acá en Facebook. Perfecto, vamos súper bien. Esta pirámide me gusta mucho que la veamos porque, fíjense muy bien,
nos va a empezar, nos va a dar una explicación un poco para que nosotros comprendamos por qué se presenta el comer emocional. El comer emocional, recuerden, hay que vivirlo como parte de nuestra naturaleza humana, pero también es un camino para que nosotros nos reconciliemos con los alimentos. Pero ¿por qué utilizamos el alimento como bálsamo emocional? Pues bueno, nosotros vamos a tener durante nuestra vida experiencias adversas que se van a presentar en cada uno de estos eslabones de la pirámide de las necesidades humanas de Maslow. Nuestras primeras necesidades básicas, las necesidades fisiológicas que se encuentran en la base de la pirámide, pues están relacionadas con la alimentación, con la hidratación, con el descanso, con la respiración, por ejemplo. Cuando pasamos por hambre, cuando pasamos por sed, por frío, por calor, por dolor, por ejemplo. Si no supimos manejar estas necesidades fisiológicas de manera adecuada, pues vamos a generar un trauma. Las deficiencias nutricionales, por ejemplo, si en algún momento de nuestra vida por alguna razón no tuvimos el alimento correcto, a lo mejor no es porque no haya habido comida, sino porque mi mamá en el tema de la lactancia no supo abordar de manera adecuada el tema de la alimentación, me castigó con comida, por ejemplo, no, ahora no comes, no, estás castigado, por ejemplo. Estas necesidades fisiológicas pues se van entonces alterando. Y entonces vamos a generar traumas. Cuando nosotros limitamos a nuestro paciente el comer ciertos alimentos, lo restringimos, generamos trauma nutricional desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque automáticamente estamos limitando estas necesidades humanas de alimentación. ¿Sí? Y muchas circunstancias, pensemos en muchas circunstancias en donde no descansamos, no dormimos, por ejemplo, fisiológicamente, entonces estamos alterando estas necesidades humanas. Y el cuerpo nos va a pedir que las que las cubramos de alguna manera. También en la seguridad es el otro eslabón, la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad económica, relacional, social. Por ejemplo, si tenemos un accidente, perdemos la seguridad. Si estamos en una cirugía, en una operación, perdemos también la seguridad de si se complica la cirugía o la enfermedad se complica, perdemos seguridad física, perdemos seguridad de salud. Si perdemos nuestro trabajo, no tenemos una solvencia económica. Ahora imagínense, por ejemplo, yo pienso en un padre de familia que no tenga la solvencia económica para él ni para su familia. ¿Cuál va a ser su mecanismo de compensar esa seguridad? El alimento. Preguntémonos un poco cómo es el contexto socioeconómico de nuestro país. ¿Por qué está la obesidad? ¿Por qué está el sobrepeso? Hay inseguridad. Salgo a la calle y no sé si me van a asaltar. Ahora que vemos las noticias, por ejemplo, estos situaciones de violencia en las calles con personas que van con armas y disparan, me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir seguro. Si vivo en un entorno en donde hay actos violentos, en donde hay abuso sexual, en donde hay violencia en las relaciones, por ejemplo, si en mi contexto sociopolítico es inseguro, hay pobreza, hay guerra, pensemos en otro lado del mundo, en donde está la guerra, los niños cómo están viviendo. Todos estos grupos de migrantes que han llegado a nuestro país, no sé si últimamente los han visto, y con niños tan pequeñitos, imagínense los traumas que pueden estar viviendo en estas bases de la fisiología y de la seguridad de la pirámide de las necesidades humanas. ¿Sí? Entonces, vamos comprendiendo por dónde puede estar el problema. Y no solamente es con que no tengas el pan a la mano o sustitúyelo por pepinos, no es así. Hay una situación que se presentó a la hora de satisfacer esas necesidades y en momentos vitales de nuestra vida, en momentos de nuestro desarrollo o en nuestra actualidad y a lo mejor
lo vivimos antes, pero lo seguimos trayendo aquí con el miedo de que se vuelva a presentar. Y también, pues somos somos seres humanos y como seres humanos, pues necesitamos este reconocimiento, esta afiliación, esta autorrealización. Entonces también vamos a estar buscando, pues, un lugar donde nos sentamos aceptados, donde nos sentamos que pertenecemos, que nos den afecto, que tengamos una bonita intimidad, por ejemplo, que tengamos este reconocimiento, que tengamos confianza, que seamos libres y que también tengamos éxito, que nos sintamos plenos, que nos sintamos autorrealizados. Y en estos últimos eslabones hacia arriba de la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow, pues podemos haber crecido en un lugar en donde hubo un apego inseguro con nuestros papás, no nos daban esa seguridad porque se iban a trabajar, nos dejaban solos, por ejemplo, nos dejaban en la guardería, carencias afectivas, ¿no? Esa falta de la promoción del afecto en la familia, por ejemplo, o la sobreprotección, el lado extremo, ¿no? También generar mucha sobreprotección, dinámicas familiares violentas, irritables, rígidas, sin límites, estos traumas también que podemos estar viviendo o algunas personas vivir de racismo, de clasismo, de gordofobia, por ejemplo, de algunos traumas que nosotros vamos a llamar transgeneracionales que se transmiten de generación en generación. Violencia, por ejemplo, se va aprendiendo también y eso va a generar pues grandes situaciones que vamos a nosotros también a escuchar en nuestra consulta nutricional y que pues nos van a dar la pauta de nosotros sentirnos también agobiados. Cuando nosotros experimentamos el trauma a partir de las otras personas, también nosotros en nuestra propia consulta nos vamos a sentir agobiados y eso se llama en psicología trauma vicario. ¿Cuántas veces en nuestra consulta escuchamos? Y muchas veces ustedes como estudiantes me lo han dicho, es que maestra, mi consulta nutricional ya no es la consulta nutricional, parece una consulta de psicología porque el paciente me habla de todas sus problemáticas que están relacionadas con estas necesidades humanas que no han sido cubiertas. Reflexionemos un poco en este aspecto para que nosotros podamos entender y ver con otros ojos el hambre emocional. ¿De dónde está naciendo? Porque no es una situación de indisciplina o de falta de apego o que mi paciente no entiende. Mi paciente está utilizando el hambre emocional para cubrir necesidades humanas que no han sido cubiertas o que en algún momento en su vida fueron afectadas. Y esto no lo enseñan en la universidad. No sé si algunos de ustedes compartan en el chat, aquí ya tengo algunos comentarios, pero compartan en el chat si en las universidades nos enseñan a reconocer estas necesidades humanas y vincularlas con el acto de comer. No, hasta el momento yo veo que en los programas de nutrición no nos los enseñan y los tenemos que ir aprendiendo, pues ahora sí que en nuestra propia vida. Y bueno, pues esto es muy duro y esto afecta a nuestro cerebro, afecta a nuestra respuesta. El trauma va a crear una respuesta automática, desesperada y orientada a la supervivencia. Y una manera de sobrevivir es a través del comer. Cuando este patrón se repite, el cableado en nuestro cerebro se puede automatizar. Y entonces cada vez que yo tengo una vivencia similar a las experiencias adversas que yo viví en el tema de satisfacer mis necesidades humanas, pues se va a presentar esta sensación, emoción desagradable que voy a vincular con la comida. La respuesta automática del cerebro probablemente sea lucha, puede ser huida, puede ser congelación, o sea, me quedé pasmado, no sé qué hacer, o comer. Todo lo que es estresante para el individuo en particular puede acabar en buscar una salida que
que me aleje de esto que estoy sintiendo, y el comer emocional es una de ellas. Entonces, esto hace que el cerebro caiga en un nivel automático de funcionamiento que literalmente pues se conforma y cambia y aprendemos a reaccionar así. Por eso a la persona le cuesta tanto trabajo dejar de comer por ansiedad. ¿Por qué? Porque se está gestando o se gestó ahí un trauma y una manera de trabajarlo es a través del comer emocional. ¿Y cómo se relaciona entonces toda esta situación? Pues estas necesidades básicas no cubiertas con el comer emocional se vuelve un círculo que se retroalimenta. Las necesidades básicas no cubiertas me van a llevar a hipersensibilidad emocional, a sensibilidades, hipersensibilidad emocional es que reacciono de manera muy grande ante las emociones. Tenemos sensibilidades sensoriales muy finas al olor, o sea, en cuanto olemos la comida, ya queremos comer, al sonido, al gusto, al tacto. Eso se agudiza mucho con el tema de las necesidades básicas no cubiertas y eso se agudiza en el tema también de la alimentación. Entonces, no puedo tener las galletas en casa o no puedo oler el pan porque automáticamente voy para allá. O no puedo escuchar que alguien está comiendo algo, unas palomitas o que abren una bolsita porque ya estoy ahí comiendo. También estas necesidades básicas nos van a generar dificultad para cambiar nuestro estado de estrés a un estado de calma, a un estado de interocepción, de percibir qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. No tenemos esa capacidad. Y estas situaciones de los neurotransmisores, el círculo dopaminérgico, el circuito serotoninérgico GABA, se van a ver también limitados o alterados. Y entonces voy a tener situaciones en las que voy a tener periodos de atracón, periodos de restricción. Y obviamente esto sumado a todo el problema endocrino y metabólico que se puede generar también por esta manera en la que estamos nosotros comiendo. El comer emocional, ¿qué pasa? ¿Por qué se va a presentar ante estas necesidades, ante estas situaciones que se presentan por las necesidades básicas no cubiertas? Pues el hambre emocional, fíjense muy bien, va a ser una forma que va a mitigar todo esto. Entonces la comida la vamos a ocupar como un regulador, la vamos a ocupar como un lugar seguro, como un lugar de conexión, de vínculo con los demás. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me gusta mucho reunirme con mi familia, comer con mi familia porque voy a ver a mi familia, pero sé que va a haber comida. Me conecta con ellos. La comida nos conecta. Y de elección. Entonces, si el comer emocional es el antídoto o la solución a todas estas situaciones que las necesidades básicas que no fueron cubiertas o que no han sido cubiertas o que no están siendo cubiertas me están generando, ¿por qué voy a luchar con esto? Mejor es importante aprender a gestionar. Sí, miren, aquí les rescato algo de una de las mentoras que yo tengo, que es Ana Arismendi, de qué hambre tiene tu vida. El hambre emocional no es un signo de patología, es un signo de resiliencia, es un mecanismo a través del cual nosotros lo vamos a ocupar para poder trabajar con todo esto que nos está generando el no haber cubierto nuestras necesidades básicas o no estar cubriéndolas en este momento. Necesidades no solamente de hambre, de reconocimiento, de pertenencia, de éxito. El hambre emocional no es un tema de alimentación, es un tema de regulación del sistema nervioso. Es muy importante. Y el comer emocional es una búsqueda de seguridad. ¿Por qué vamos a limitarla? Mejor aprendamos a gestionarla. ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues fíjense muy bien, en consulta yo les voy a enseñar una técnica que aplico, que es primero identificar la señal que nos lleva a comer. Entonces hay que identificar de todas estas necesidades humanas que no hemos cubierto, hacer una interocepción, o sea,
Es un trabajo arduo, no es que en una sesión me siento con mi paciente y vamos a ver qué necesidades no fueron cubiertas, no, porque no es algo identificable fácilmente y es doloroso. Entonces implica un trabajo arduo con nuestros pacientes, puede ser de varias sesiones. ¿En qué momento surge esa necesidad? Y encontrar la solución para ese momento en concreto. Entonces es un entrenamiento que hay que ir haciendo con nuestros pacientes. Y bueno, aquí les quiero presentar este modelo de MZ para la regulación emocional. Es un modelo que lo aprendí en mi entrenamiento de coaching nutricional. Es un modelo en el que cada emoción tiene su propio antídoto, y está creado o fue creado este modelo por la psicóloga Herminia Goma, que es directora del Instituto Goma y del Máster de Coaching Nutricional y Liderazgo de la Universidad de Barcelona. Y este modelo pues muestra que cada emoción pues tiene un antídoto que nosotros podemos aplicar. Las 5 primeras emociones que aparecen en la tabla son unas emociones que muchas veces son consideradas como emociones negativas. Desde el principio de la sesión les dije que no hay emociones negativas. Hay emociones que se van a presentar y que nos van a dar unas señales para que nosotros implementemos mecanismos de supervivencia. Estas emociones suelen estar presentes en un momento u otro cuando hay un proceso en cambio de hábitos. Si nos centramos en el tema de la alimentación, se van a presentar cuando hay cambios o buscamos cambios en hábitos de alimentación. Por ejemplo, puedes sentir miedo a no conseguir bajar de peso o a no ser capaz de llevar el plan de alimentación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de por qué se pueden presentar estas emociones y cómo las podemos trabajar con su antídoto. Aquí en esta tablita podemos ver, por ejemplo, la situación, la emoción y el antídoto. Si yo tengo una situación de peligro, mi emoción va a ser el miedo y el antídoto va a ser confiar. Si estoy en una situación de injusticia, mi emoción va a ser la rabia y el enfado y mi antídoto va a ser desahogar. Si estoy en una situación de pérdida, de tristeza, mi emoción va a ser la tristeza y mi antídoto va a ser consolar. Si estoy en una situación de error, mi emoción va a ser la culpa y mi antídoto va a ser el aprender. En una situación de juicio, mi emoción es la vergüenza y mi antídoto va a ser perdonar. Si estoy en una situación de ofrenda, mi emoción va a ser el amor y mi antídoto va a ser corresponder. Y si estoy en una situación de ganancia, mi emoción es la alegría y voy a utilizar el antídoto de compartir. Vamos a ver ejemplos. Fíjense muy bien, aquí con el miedo. La situación. Acuérdense que siempre es situación, emoción y cómo voy a actuar. Situación. El paciente piensa que no va a ser capaz de seguir el plan nutricional. El futuro es incierto y además amenazador. Lo interpreta como una situación de peligro. No sé qué va a pasar, no sé si la nutrióloga me va a quitar la... Por eso el paciente, fíjense bien, a veces le cuesta tanto trabajo ir con el nutriólogo, porque en su mundo imaginario empieza a generar situaciones de me va a quitar, me va a prohibir, me va a hacer esto, me va a regañar porque peso tanto. Entonces, ve la consulta nutricional como una situación de peligro. ¿Cuál es la emoción que tiene? Es el miedo. El paciente siente miedo por no conseguir su objetivo o porque me van a juzgar, me van a criticar, me van a limitar. ¿Cuál va a ser la actuación del nutriólogo? Trabaja con el paciente en su confianza, le ayuda a encontrar sus puntos fuertes y la estrategia adecuada para afrontar la situación. Esto hace que generemos entonces a través de la confianza una nueva emoción en el paciente y el paciente genera calma, se siente seguro y se enfoca en las acciones que lo van a llevar a conseguir su objetivo. ¿Sale? Entonces vamos viendo cómo se van presentando estas emociones en la consulta. Rabia y enojo. Situación. Un ejemplo. El paciente ha de seguir una pauta nutricional que le impide comer determinados alimentos mientras ve
cómo la gente de su alrededor los come tranquilamente. Y esto le parece una injusticia. ¿Cuántas veces vemos estas situaciones en donde todos en la familia comen tacos, pero el que está a dieta no puede comerlos, ¿no? O los limita, la misma familia limita, ¿no? Tú no puedes comerlo porque estás a dieta. Ajá. Veámoslo nosotros como nutriólogos, por ejemplo. La emoción del paciente, el paciente siente rabia cuando ve comer a los demás lo que él o ella no puede. Se enoja, se frustra. ¿Cuál es la actuación del nutriólogo? Escucha de forma activa al paciente, puesto que éste necesita expresarse para regular su emoción de enfado y de rabia. ¿Cuál es la nueva emoción que se genera? El paciente se siente reconfortado, se siente escuchado al sentir que el nutriólogo le comprende y le apoya. ¿Sale? Entonces hay que generar ese espacio de escucha en el paciente. Por eso pasa eso, ¿no? Que el paciente llega contigo y dice, es que habla de todo menos de la alimentación y tú sientes que la consulta no es una consulta de nutrición, es una consulta de psicología. Tristeza. ¿Qué pasa aquí con la tristeza? La situación se ha diagnosticado la enfermedad celíaca en un paciente, lo cual implica que ya no puede comer gluten y se siente perdido para siempre, y siente que ha perdido para siempre el pan, la pizza, la pasta. ¿Okay? Entonces aquí estamos, la tristeza genera una pérdida. La emoción inicial del paciente es que el paciente siente tristeza ante esta situación, piensa muy a menudo en platos que ya no va a probar, al menos igual que antes, siente una pérdida ahí. ¿Cómo vamos a actuar? Nosotros vamos a mostrar la empatía. Pongámonos en el lugar del paciente que ya no puede comer ciertos alimentos. Vamos a brindarle consuelo y haciéndolo surgir posibilidades en las que pueda disfrutar de otros alimentos, recordándole lo bien que se va a sentir ahora, en este ejemplo, que el paciente va a tener una mejora en su función gastrointestinal. ¿Sale? Entonces hay que consolar al paciente que lleva una pérdida alimenticia, una pérdida nutricional. La nueva emoción que se va a generar, aquí el paciente tiene más presente la parte buena de no comer gluten a nivel digestivo y se siente animado para probar nuevas recetas con otro tipo de cereales. Darle el mundo de posibilidades que puede haber. La culpa, muy importante, la culpa es una de las emociones que también más encontramos en consulta. Situación, el paciente no ha seguido su plan de alimentación, explica que ha cometido un error y esto le genera peligro. Peligro porque me va a regañar, peligro porque no voy a poder bajar de peso y voy a estar siempre gorda. ¿Cuál es la emoción inicial del paciente? El paciente se siente culpable por no haber sido capaz de respetar la pauta de alimentación y haberse dejado llevar por el momento. ¿Cuál es la actuación del nutriólogo? El nutriólogo le ayuda a tomar conciencia de la estrategia inadecuada de esa situación concreta para que pueda aprender de lo sucedido y hacerlo diferente la próxima vez. ¿Y cuál es la nueva emoción que nosotros generamos? El paciente acepta la situación como algo normal, como un error del cual puede aprender, es comprensible, la vida no es perfecta, hay subidas y bajadas, y piensa en una nueva estrategia para la próxima vez. Entonces, no hay que castigarlos, no hay que culparlos, sino generarles un aprendizaje de la situación. La vergüenza, que va muy acompañada de la culpa. Aquí, por ejemplo, tenemos esta situación. El paciente ha recuperado 20 kilogramos que había adelgazado durante el último año y se juzga a sí mismo como alguien sin compromiso, sin fuerza de voluntad. ¿Cuál es la emoción inicial? La paciente es la vergüenza cada vez que se pesa la báscula o piensa en ello. No voy a ir con el nutriólogo porque qué pena, ya subí de peso. Y díganme ustedes, han tenido pacientes que llegan, ay, me vas a regañar porque ya subí de peso, con la pena. Si es que van a la consulta, hay veces que te cancelan la consulta. Ajá. ¿Cuál es la actuación del nutriólogo? El nutriólogo, en lugar de juzgarlo, le va a felicitar por haber acudido de nueva consulta y le enfoca en lo positivo para que el paciente acepte su realidad y encuentre su propio perdón. El gran paso que ya dio es volver a ir a consulta, no dejar su programa, no dejar su camino hacia alcanzar sus objetivos. Y la nueva emoción, el paciente tiene ganas de bajar de peso nuevamente,
Acepta la situación pasada sin juzgarla. El amor. ¿A poco creían que nada más presentábamos el hambre emocional por emociones dolorosas? No, también por el amor. Tenemos aquí una situación, fíjense muy bien. El paciente está enamorado, ofrece su amor incondicional a su pareja, pero esta situación le lleva a no preocuparse por nada más. Ha dejado de lado la pauta de nutrición. Díganme si no nos ha pasado. Ay, estoy de dieta, pero ay, vamos a comer, ¿no? O estamos todos juntos en familia, no importa, vamos a comer. La emoción inicial del paciente, el paciente siente amor, es una emoción muy positiva, aunque al no ser capaz de regularla, deja en segundo plano todo lo demás. ¿Cuál es la actuación del nutriólogo? El nutriólogo le ayuda a reconocer que su enamoramiento debe corresponder también a su amor propio y eso empieza por cuidarse a sí mismo. Por lo cual vamos a promover que tenga mejores elecciones, que no se limite, que no deje de ofrecer su amor incondicional a la otra persona a través de la comida, puede ser, pero de una manera más sana para él mismo como paciente. ¿Cuál es la nueva emoción del paciente? El paciente siente bienestar por amarse a sí mismo y respetarse tanto como lo hace otra persona. Y la alegría, ¿se acuerdan? La alegría, esa alegría de color amarillo. Una situación, al paciente le hacen un regalo, una caja de bombones. A ver, cuéntenme ustedes cuando les llegan y les regalan una caja de galletas, una caja de chocolates. Seguramente pasa por su mente, ay, chocolates, galletas, no las puedo comer. O son demasiadas, me las voy a acabar todas. Ajá. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos abordar esta situación? Bueno, es un gran tesoro, obviamente, cuando vemos así como que, ay, te brillan los ojitos, pero la emoción que sientes es alegría o alguna de las emociones pasadas que ya vimos. Si es la alegría ante este regalo, te puede llevar al descontrol, estar feliz. A lo mejor también si es un alimento que hace mucho no comías, una caja de chocolates, ay, hace mucho que no como chocolates, entonces te brillan los ojitos y caes en el descontrol y te quieres acabar toda la cajita de bombones o de chocolates. Ajá. Si no regulas tu emoción. ¿Cuál es la actuación? Pues nosotros como nutriólogos vamos a trabajar con el paciente preguntando cómo puede compartir su alegría, cómo puede compartir esa alegría compartiendo también pues ese regalo. Entonces el paciente aprende a compartir, se genera una nueva emoción que es de la capacidad de disfrutar ese regalo, a lo mejor no con toda la caja de chocolates, agarra unos cuantos y comparte con alguien, con sus amigos, por ejemplo. A mí me pasaba mucho que mi esposo me traía chocolates cuando salía de viaje, pero bolsas de chocolates. Y yo llegaba a clases y las compartía con mis estudiantes. Y eso me generaba a mí alegría porque me hacían caras de, ¡ay, chocolates trajo la maestra! Pero también a mí me daba la capacidad de disfrutar de manera adecuada esos chocolates, sin el sentimiento de culpa de que los tengo ahí todos juntos y que en algún momento me los voy a comer. Y si ya me lo comí, pues lo disfruto. ¿Sabes? Y bueno, las emociones, recuerden, se contagian. Si nosotros generamos emociones negativas en la consulta, vamos a generar emociones negativas en nuestro paciente. El trabajo con el hambre emocional no es eliminarla, es comprenderla. Nos regula, el hambre emocional nos regula e integra de manera funcional a la vida. Entonces no tenemos por qué pelearnos con ella. ¿Sale? Y bueno, cuéntenme, a ver, aquí estoy viendo en el chat, cuéntenme si se quedaron con hambre de más, de conocer más sobre este tema. Muy bien, aquí tengo a Evelyn. También tengo hambre emocional, sí, Evelyn, pero pues todos, no lo lamentes, todos tenemos hambre emocional y en ocasiones pues vamos a caer en ellas. Así que no te sientas mal y pues hay que aprenderla a llevar. Bambi, Licona, más bien creo que lejos de enseñarnos a comprender las emociones del paciente y la relación con la alimentación, muchas veces nos enseñan a ignorarlo. Los profesores han escuchado que el paciente pone pretextos o no se compromete. Ay, exactamente, es como fuimos aprendiendo en la universidad eso y lo ponemos nosotros también en la consulta. En vez de poner el foco en el discurso emocional del paciente y cómo ayudarlo, gracias por tan valiosa información. No, al contrario, gracias a ustedes por asistir y darse esta oportunidad de
de conocer más sobre este tema. Y Miguel, de manera general, las políticas públicas en el entorno educativo dentro de las universidades públicas no se enfocan en este tipo de temáticas. Es difícil dirigir y entablar la comunicación hacia los aspectos emocionales como parte de establecer pautas conductuales. Exactamente, Miguel, es algo que ya tenemos que trabajar e ir metiendo en nuestras formaciones para llevar una mejor comprensión sobre estos temas. Y bueno, muchas gracias para todos ustedes los que se quedaron hasta el final. Yo sé que es una masterclass larga el tema y les di una probadita nada más. Por eso les pregunto si se quedaron con hambre de conocer más, porque seguramente pues van a querer tener más herramientas para poder trabajar esta temática en sus consultas. Y para esto pues hemos diseñado este entrenamiento experiencial de vivencia propia para el manejo del hambre emocional, que es un entrenamiento que yo he creado en base a mi propia experiencia, incluye teoría, incluye práctica para abordar el hambre emocional y los retos de la vida. Me daría mucho gusto que muchos de ustedes que están en esta sesión y los que lleguen a escucharla después, pues se den el tiempo para comprender más sobre el hambre emocional, sobre el comer emocional. Este entrenamiento tiene una duración de 4 sesiones en vivo por Zoom. Es una sesión al mes, una sesión al mes. Se va a llevar a cabo fin de semana. Son 6 horas por fin de semana. Son 4 sesiones una vez al mes. Cada sesión tiene una duración de 6 horas. Y se incluyen las grabaciones por si no pueden asistir para que puedan escuchar esas clases. Vamos a abordar ejercicios prácticos y van a tener una constancia de participación en el taller. Y este taller pues está dirigido a profesionales que se dedican al abordaje de la alimentación desde la enseñanza de la nutrición o el cambio de hábitos con un enfoque de acompañamiento, pero también al público en general interesado. Así que si ustedes conocen a alguien que le pueda servir también, aunque no sean nutriólogos o no sean profesionales de la salud, pero que estén interesados en el tema del autoconocimiento de sus emociones y de comprender su manera de comer emocional, pues este entrenamiento también es para ellos. Pueden tomarlos ustedes junto con un amigo, con su pareja, con su familiar, con sus hijos. Les va a ser de mucha ayuda para que puedan aprender a gestionar mucho mejor el hambre de comer. Pues las próximas fechas que tenemos ya de apertura están en puerta. Les comento nuevamente, estos entrenamientos se llevan a cabo los sábados de 11 a 14 horas y domingos de 10 a 13 horas. Y estas son las fechas. Ya empezamos con estas emociones. Vamos a hablar con el miedo, vamos a trabajar el miedo, el enojo, la exigencia y la culpa, que son las situaciones que nos van a llevar a alterar un poco nuestras elecciones alimentarias. Y empezamos ya el 15 y el 16 de octubre con el miedo. El 19 y el 20 de noviembre abordamos el enojo. El 17 y el 18 la exigencia. Y el 14 y el 15 de enero, regresando de vacaciones con todo este tema de lo que comimos de más, pues la culpa. Ajá. Entonces, es un taller que tiene esta duración de 4 meses. Nos vamos a ver solamente un fin de semana al mes. No crean que todos los fines de semana, un fin de semana al mes. Aquí están las fechas para que ustedes puedan trabajar estas emociones. Y el taller, les doy el costo de inversión. Tiene un costo por taller individual. Si a ti solamente te interesa participar en algún taller por alguna emoción en particular, tiene un costo de 550 pesos. Si quieres adquirir todo el programa, tiene un costo de 2,500 pesos, pero si lo adquieres de contado, ofrecemos un 20% de descuento. ¿Vale? Espero que este programa sea de su gran interés. El entrenamiento que está por iniciar es el entrenamiento para vencer el miedo al cambio. Empezamos el 15 y el 16 de octubre, recuerden, esos 2 fines de semana. ¿Qué temas vamos a ver con el tema del miedo? Vamos a ver qué es el miedo, por qué se fracasa en la búsqueda de mejorar nuestra vida, cuál es la ruta para eliminar el miedo, los 6 errores que permiten al miedo avanzar, a qué realmente le tengo miedo. Y el día domingo vamos a ver del si pudiera al si puedo. Ya hay herramientas para enfrentar el miedo, estrategias de atrevimiento gradual, las trampas del miedo, soluciones a los efectos del miedo y ejercicios para fortalecer la mente en torno a esta emoción del miedo.
Para informes e inscripciones, recuerden, pueden mandarnos este mensaje a través de WhatsApp de NUCAP al 55 18 80 29 81. Ahí con mucho gusto les daremos el proceso de inscripción, ya sea a un taller individual o a todo el programa. Y pues me dará mucho gusto poderlos acompañar en estas sesiones en vivo que vamos a tener para poder abordar todas estas emociones. Y pues muchísimas gracias por asistir. Les deseo mucho éxito y pues nos estamos viendo próximamente en nuevos entrenamientos. Les mando un abrazo. Gracias por asistir aquí a todos. Margarita, muy bien, muchísimas gracias a ti. Qué bueno que te gustó la clase. Miguel y pues todos aquí. Gracias por asistir. Muchas gracias a ustedes, Evelyn. Muchas gracias. Un gusto tenerlos por acá. Gracias, Bambi. Si no mal recuerdo, eres Saudi. Bueno, si no me equivoco. Pero bueno, perfecto. Muy bien, chicas y chicos. Pues estamos en contacto y los que están tomando el curso en la nochecita de trastornos de la conducta alimentaria, pues ahí nos vemos en la nochecita. Seguimos hablando sobre este tema. Cuídense mucho. Un gusto verlos. Ah, Bárbara. Eres Bárbara. Muy bien, Bárbara. Perdón. Ahora sí ya te ubico muy bien. Perfecto. Un gusto. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.